Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios en quien yo confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios en quien yo confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio eres tú, Señor, mi alto refugio eres tú, Señor. En mi angustia yo invoqué a Jehová y Él oyó mi oración. En mi angustia yo invoqué a Jehová y Él oyó mi oración. Mi alto refugio eres tú, Señor, mi alto refugio eres tú, Señor. En mi angustia yo invoqué a Jehová y Él oyó mi oración. En mi angustia yo invoqué a Jehová y Él oyó mi oración. Mi alto refugio eres tú, Señor, mi alto refugio eres tú, Señor. En mi angustia yo invoqué a Jehová y Él oyó mi oración. En mi angustia yo invoqué a Jehová y Él oyó mi oración. ¿Cuál es nuestra actitud delante del Señor cuando Él hace obras prodigiosas en nuestra vida? Cuando responde nuestras oraciones y está atento a nuestras peticiones. Cuando finalmente, después de un periodo largo de oración y de súplica, enfrentando diferentes situaciones, vemos que Dios nos está dando la posibilidad de arrepentirnos y, más que eso, se encuentra vindicando nuestros hechos y se encuentra premiándonos o concediéndonos nuestras peticiones. Mayormente, la actitud nuestra como cristianos, y creo la actitud de todo el mundo, apenas recibe las maravillas del Señor, es hacer una pequeña súplica o simplemente repetir algunas pocas palabras como gracias Dios o como Dios me ayudó. Parece que eso no hiciera mucha justicia al tipo de sufrimiento y a la cantidad de sufrimiento que estuviésemos experimentando. Lo que vemos en el corazón de David es una actitud distinta a esa. La actitud de un hombre que cuando sabe que Dios ha concedido sus peticiones y ha obrado en su vida, no solamente hace una pequeña súplica y sigue adelante, sino que está dispuesto a escribir canciones, poemas y agradecer al Señor con todo su don y fuerza. Lo que vemos en nuestro salmo el día de hoy es un canto de victoria. Quiero pedirte que me acompañes al salmo número 18. Al salmo número 18. Y solamente estaremos tratando el día de hoy los primeros 30 versículos de nuestro salmo. El salmo 18 es el más extenso de todos los salmos del libro 1 de los salmos. Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová.
el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová me apoyó. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Dios y no me aparté impíamente de Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Nuestro salmo, al ser el salmo más largo de todo el libro 1 del primer libro de los salmos, es un salmo que cobra bastante relevancia para el pueblo judío, principalmente en los tiempos de adoración. Este cántico fue retratado y cantado en muchas ocasiones en el templo del Señor, con sonido de guerra, aunque parece que originalmente ese no fuese el sonido de nuestro salmo, sino que originalmente el sonido de nuestro salmo fuera un sonido meditativo. Al comienzo de nuestro salmo hay una larga introducción. Esa larga introducción dice que es al Nixash, al músico principal. Aunque en sus Biblias y en las mías contenemos la palabra Salmo de David, en realidad la palabra Salmo, que es la palabra Mizmor, no se ve en el original, en nuestro salmo, sino que lo que se ve en nuestro salmo es la palabra Sir, como algunos otros salmos ya habían, u otro salmo más bien dentro del libro 1, ya había manifestado la palabra Sir, significa canción. Así que no es un Mizmor, sino que es más bien una canción. Como él dice más adelante, dice, el cual dirigió
a Jehová las palabras de este cántico, de este sir, el día que Jehová le libró de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Nuestro salmo, además de eso, es un salmo que cobra bastante importancia, sobre todo en la defensa de los salmos contra el criticismo textual. Nuestro salmo tiene otro que es paralelo a él, que no se encuentra en el libro de los salmos. En 2 de Samuel, en el capítulo 22, nosotros encontramos este salmo exacto allí. El escritor del libro de 2 de Samuel tomó nuestro salmo, que había sido escrito por David, y lo retrató de manera exacta en sus crónicas con respecto a la vida de David. Algo que es importante en ese retrato es que el título de nuestro salmo es traspasado de forma exacta. Los críticos que han asegurado que los títulos de los salmos no pertenecen a ellos o fueron puestos por otras personas, pues no hacen tanta justicia cuando vemos evidencia como esta, en la cual el autor del segundo libro de Samuel se encuentra escribiendo nuestro título de manera exacta. Luego, además de eso, nuestro salmo, comparado con 2 de Samuel, capítulo 22, tiene una pequeña diferencia en un versículo. La razón es que, aunque en nuestro salmo el título no es contado como si fuera un versículo, en 2 de Samuel 22 el título es contado como si fuera un versículo. Esto es un canto de triunfo, un canto de gozo, un canto de alabanza, es un canto de regocijo en el Señor. Es un canto por excelencia. Entre todos los salmos que el autor de 2 de Samuel pudo sacar de lo que escribió David, este es el único que él ha retratado de esa manera. Parece que fuera el salmo por excelencia, un salmo de alabanza suprema, de magnificar a Dios de una manera maravillosa y de cantar a Él en gran gratitud por las obras que Él ha hecho en la vida de David. Nuestro salmo posee una especie de estructura progresiva. No hay una forma sencilla de concluir nuestro salmo, pero lo que vemos es que nuestro salmo es concluyente en la vida de David al final de ella, al mostrar que él esperó en el Señor. ¿Esperamos nosotros en el Señor lo suficiente como para que finalmente Él haga la obra que durante muchos años hemos intentado que Él o hemos puesto delante de Él para que Él obre? ¿Esperamos en el Señor para que sea en su tiempo en el que Él obre y no en el que nosotros deseamos? David fue un hombre paciente. Tuvo que huir de múltiples enemigos durante su vida y su reinado. Antes de su reinado huyó de Saúl, quien era más fuerte que él, según el retrato que hay dentro del Salmo. También tuvo que huir de Absalón, su propio hijo. Tuvo que huir, además de eso, de el ejército filisteo en el tiempo que se hizo pasar por loco. Tuvo que albergarse en el desierto durante bastante tiempo. Tuvo que soportar los insultos del pueblo de los benjamitas. La vida de David fue la vida de un hombre que estuvo constantemente dependiendo de la obra de Dios en su vida. Y como él lo dice, Dios probó su corazón y no halló que hubiese actuado de forma impía para con él. Muchos comentaristas aseguran que este salmo fue escrito previo al pecado que David tuvo con Betsabé. Es muy probable que sea cierto siempre que David se está viendo como un hombre íntegro, aunque lo más probable es que la palabra integridad aquí no se refiera a que él nunca haya pecado, sino que él nunca actuó como sus enemigos quisieron que él actuara. Nuestro salmo entonces nos representa de una manera gráfica en 3 escenas el día de hoy, en 3 escenas lo que vemos que está pasando con David. Primero vemos en él un profundo sentimiento de gratitud, y ese profundo sentimiento de gratitud lo refleja en el uso de la palabra amor. Luego, un poco más adelante, entre los versículos 3 hasta el versículo 5, él muestra su llamado al Señor, él invoca al Señor. A partir de ese momento, entre el verso 6, casi que hasta el final de todo nuestro texto hasta el día de hoy, hasta el verso 30, él se encuentra describiendo proezas grandísimas de parte del Señor.
con unas leves intervenciones con respecto a la forma en la que Dios ha actuado en su vida. Yo quisiera que pudiésemos seguir este orden de pensamiento de David para resaltar la grandeza de la roca de nuestra salvación. Al final de nuestro salmo, él dice que el Señor es la roca de mi salvación. ¿Es el Señor la roca de tu salvación? ¿Reposas en Dios principalmente antes que en cualquier otra cosa cuando estás enfrentando situaciones adversas? Y cuando ves que Dios responde tus oraciones, ¿cuál es tu forma de agradecer a Dios? Muchos de nosotros, a través de nuestro tiempo, hemos tenido formas particulares de dar gratitud a Dios. David, en lo que vemos, era experto en alabar a Dios mediante poemas y cánticos y oraciones, cuando veía la obra de Dios en su vida, pero no solamente cuando eso ocurría, sino también durante todo el proceso antes que Dios concediera sus oraciones. Nosotros comúnmente, como diría el mismo David en otro salmo, en medio de nuestras situaciones difíciles solemos hacer promesas y hacer eh, proposiciones en nuestro corazón, resoluciones con respecto a nuestra vida para el Señor. Una persona en una condición profunda de economía mala, seguramente que estaría dispuesta a hacer una resolución con respecto al Señor de nunca defraudarle en sus diezmos. O una persona enferma estaría dispuesta a hacer una resolución en medio de su situación adversa mientras ruega al Señor diciéndole: Señor, si me sanas, te voy a servir. Una persona que se encuentra en peligro de muerte estaría dispuesta en medio de esa situación a decirle al Señor: después me apartaré de toda cosa que me ate a esto. Una persona que se encuentra profundamente estresada a causa de su trabajo estaría dispuesta a decirle al Señor: voy a tomar las cosas con calma si tú me ayudas en este momento. Solemos hacer muchas resoluciones en nuestro corazón con respecto a la forma en la que vamos a responder cuando veamos la liberación de parte del Señor de nuestras angustias. Aceptémoslo. La mayor cantidad de veces, después de que vemos la mano del Señor obrando, olvidamos nuestras palabras. Como diría el salmista, cumple al Señor tus votos que hiciste en el tiempo de angustia. La mayoría de veces nosotros no cumplimos esos votos, sino que simplemente pasamos inadvertido el hecho que Dios ha obrado en nuestra vida. Y luego vemos, por supuesto, que la espera se tiene que volver mucho más abundante en la próxima prueba y en la próxima prueba y en la próxima prueba. Bienaventurada el alma que sabe honrar a Dios por las cosas que ha hecho en su vida. Nuestro salmista comienza con esta maravillosa expresión. Él dice: te amo. Esta palabra utilizada por David acá para afirmar te amo no es la palabra que él pudiese haber afirmado para hablar de su esposa o de sus hijos. Sin embargo, esta palabra amor implica un profundo sentimiento de ternura, que puede verse en todo lo que nosotros vemos que David después dice con respecto a Dios. Pero él ha comenzado con eso, diciendo te amo, diciendo te amo. ¿Podemos nosotros decir eso delante de nuestro Dios? ¿Podemos decir delante de nuestro Dios te amo, como hizo David, con ese profundo sentimiento de ternura que David mismo tiene? El texto paralelo que se encuentra en 2 de Samuel nos abre un poco la posibilidad de comprender qué tipo de amor es el que sentía David. Era un amor tierno, el amor tierno del cuidado de aquel que ha sido el objeto especial del amor de Dios. Él se veía a sí mismo como un privilegiado, alguien a quien Dios amaba de una forma especial que él no veía que Dios amaba en otras personas. Por supuesto, nosotros encontramos aquí a David sintiéndose de alguna manera preferido por Dios, pero también vemos en la vida de David constantemente que él prefirió a Dios en otras cosas. Él intenta ser un hombre que compense o que retribuya correctamente el amor especial que Dios ha tenido por él. Lo llamó de ser un pastor de ovejas en medio de un rebaño a ser el rey de Israel. Lo llamó, aún siendo el menor de sus hermanos, un hombre que en su momento, cuando fue llamado,
cuando fue ungido, no tenía el porte de un rey, Samuel mismo tiene que aceptar delante de Dios y delante de lo que se escribió en su palabra, que él miró de una forma menos apreciable la vida de David y su porte como rey que lo que vio a su hermano mayor. Cuando Samuel ve al hermano mayor de David, él dice, este es el rey que ha escogido Dios. Y Dios le dice a Samuel, no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Luego lo libró de ser muerto por un guerrero de los hijos de Aná, uno de los gigantes, y lo toma Dios a uno de esos hombres pequeños y lo permite que con solamente una roca destruya a un gigante para avergonzar a los filisteos que han proferido palabras en contra del ejército de Dios. David fue un hombre privilegiado por Dios y él actuó en retribución a eso, correspondió a Dios, teniendo a Dios también como el preferido en su vida. ¿Tenemos nosotros a Dios como nuestro preferido? ¿Podríamos decirle a Dios que le amamos con ternura y con un amor especial? ¿Colocaríamos nosotros a Dios como David por encima de nuestros hijos, por encima de nuestro esposo o esposa, por encima de nuestro trabajo? ¿Colocaríamos a Dios de una manera especial por encima de otras cosas que aparentemente en el mundo fueran deleitosas? David lo hizo. Así que sí, David fue un hombre muy especial para Dios, pero Dios también fue muy especial para David, y él constantemente actuó en retribución o en correspondencia a ese amor recibido por el Señor. ¿Actuamos nosotros en correspondencia al amor que hemos recibido por Dios? Podríamos iniciar nuestras oraciones diciendo, te amo, Señor, fortaleza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nota un momento, por favor, los sustantivos que utiliza David para hablar del Señor en este versículo 2 solamente. Mira, Dios es su roca, Dios es su castillo, Dios es su libertador, Dios es su fortaleza, Dios mío, le dice él. Dios es su escudo, Dios es su fuerza, la fuerza de su salvación. Dios es su alto refugio. Esa cantidad de sustantivos utilizados por David son profundamente instructivos con respecto a lo que está pensando David sobre Dios en ese momento. Dios, en última instancia, es su protector y su libertador. Esta es una manera maravillosa en que los hebreos utilizaban de manera metafórica muchas palabras para hablar con respecto a los atributos de alguien, en este caso los atributos de Dios. Son un montón de metáforas que evidencian características de los atributos de Dios. Él es un Dios fuerte, por eso es su fortaleza, es confiable, por eso en Él confiaré. Él es el Dios que liberta, por eso es mi libertador. Él es el Dios que protege, por eso es mi castillo. Él es el Dios que sostiene firmemente, por eso es mi roca. Él es el Dios que me protege, por eso es mi escudo. Él es la fuerza de mi salvación. Él dice que estas características de Dios le permiten con confianza ir a Él para invocarlo. Podemos acercarnos con confianza a Dios para rogarle, porque Él es digno de ser invocado. Esa palabra invocar que nosotros vemos allí es la palabra o significa instar. Instar o colocar palabras en nuestra boca que alienten algo. Por eso Él dice que invocará, colocará palabras en su boca con respecto a Jehová, porque Jehová es digno de ser alabado. Y dice que será salvo de sus enemigos. ¿Por qué es digno Dios de ser alabado por nosotros? ¿Cuál es la razón por la que podemos ir a Dios de manera segura para alabarlo? Bueno, cuando nosotros experimentamos un corazón agradecido, según decía Richard Steele, nosotros podemos escribir salmos al Señor y bendecir su nombre, como si cada uno de nosotros, una vez entrados en años,
repasara la vida y observara las bondades maravillosas y la providencia de Dios hacia nosotros. Y entonces nos sentaremos y escribiremos humildemente un recordatorio de todas las misericordias más notables para consuelo propio y para la posteridad. Después que David ha acumulado sobre Dios todos los nombres dulces que puede imaginar, como verdadero santo, cree que nunca puede hablar bastante bien de Dios o demasiado mal de sí mismo. Y entonces empieza su narración. Al principio, él muestra los peligros, hasta el versículo 4. Luego él muestra su retiro y una oración sincera a Dios en el verso 6. Luego, la madre sigue atareada en tanto que el niño gimotea. Pero cuando chilla más alto, el grito exacerba cada nervio y cada vena. Entonces suelta lo que está haciendo y atiende su deseo. En tanto que nuestras oraciones son solo suspiros, nuestro Dios puede seguir esperando. Pero cuando caemos, entonces, ahora me levantaré, dice el Señor, de su rescate hasta el verso 20, de su razón de los tratos misericordiosos del verso 20 en adelante. Es un discurso de la justicia de Dios, mis hermanos. En tanto que nosotros nos encontramos profesando estas palabras hacia nuestro Dios, nos encontramos también afirmando las proezas que Él ha hecho en nuestra vida. Él es digno de ser alabado. ¿Cuál es la razón por la que tú buscas a Dios? ¿Que Dios te concede las peticiones de tu corazón? ¿Porque Dios es el que te sostiene económicamente? ¿Porque Dios es el que te fortalece en diferentes escenarios? ¿O la razón por la que tú alabas al Señor es porque es digno de ser alabado? ¿Porque te está yendo bien en tu vida? ¿O porque Dios es digno de ser alabado? ¿Alabas al Señor en tiempo de la angustia? Lo que estamos viendo con respecto a nuestro autor, a David, es que él dice que Dios es digno de ser alabado y él será salvo de sus enemigos. Es como si él estuviera diciendo que nuestras alabanzas instan a nuestro Dios a que él sea nuestro rescate y nuestro refugio. Sí, mi hermano, mi amigo. Yo creo esto con firmeza en mi corazón. A medida que nosotros alabamos a Dios, Dios se va entronando más y más en nosotros. Entre más nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad, no como una especie de palabra, no como una especie de mantra que dice, sí, porque todos somos pecadores, sí, porque yo sé que quién puede presentarse delante de Dios, sino con una profunda actitud de humillación, sabiendo que entre reconocemos nuestra condición de pecadores, hay un profundo esfuerzo nuestro para apartarnos del pecado, no simplemente aceptarlo, sino luchar verdaderamente por apartarnos de él. No es suficiente que nosotros vengamos con remordimiento delante de Dios diciéndole, Señor, yo sé que he pecado. Es necesario para que verdaderamente el arrepentimiento sea arrepentimiento, que nosotros empecemos a actuar de una forma contraria a esa en la que hemos actuado. ¿Cuántas veces hemos visto a los hombres arrepentirse una tras otra vez del mismo pecado? Una vez tras otra vez, Señor, golpea a mi esposa. Un mes después, Señor, golpea a mi esposa. Un mes después, Señor, lo hice otra vez. Es una actitud de una persona con remordimiento, más no con una persona con arrepentimiento. Aquella persona que alaba al Señor entiende que no solamente debe venir delante de Él con palabras de remordimiento, sino también con una actitud de arrepentimiento. Ahora bien, el salmista sabe lo que es el Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Jehová es la roca de nuestra salvación. Bendita sea la roca, nuestro Dios. Ocasionalmente, Dios utilizó este nombre, la roca, para referirse a sí mismo. Esa palabra roca es la palabra piedra o selag, o sela. No es como la palabra selag de meditación, sino como selai, una palabra que habla de la fortaleza, el lugar donde estamos parados. Él es Jehová Selai, Jehová nuestra roca, y podemos confiar en Él porque Él
es digno de confianza. Por eso le amamos, porque Él es digno de confianza. Luego, entre el versículo 4, al menos hasta el versículo 5, nosotros encontramos una descripción de David con respecto a su condición particular, la condición en la que él se encuentra. Es una condición difícil. En el versículo 4, nosotros encontramos la descripción de esos torrentes de perversidad. Nosotros vemos a David describiendo. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Como nuestro salmo ha afirmado al principio, David se encontró atemorizado por la persecución de Saúl durante mucho tiempo en su vida. Tuvo que unirse a los locos y a los apocados de ánimo y a los amargados que se encontraban en el desierto. ¿Cuál sería la condición de David, que finalmente terminó liderando sobre un grupo de amargados, un grupo de locos y un grupo de exiliados? Pero aún en una situación como esa, David confió en el Señor. Sí, le rodearon torrentes de perversidad y le atemorizaron. Le rodearon ligaduras de muerte también, según su afirmación. Dice que ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Parece que cada una de estas palabras es recalcitrante en la intención. Parece que él estuviera hablando del peligro de muerte que hubo en su vida. Nota cómo lo hace. En la parte B del versículo 5 dice, me tendieron lazos de muerte. En la parte A del versículo dice, ligaduras del Seol me rodearon. En el versículo 4, en la parte B, él dice, torrentes de perversidad me atemorizaron. Y en la parte A, él dice, me rodearon ligaduras de muerte, otra vez. La estructura de estos dos versículos solamente es una estructura quiásmica. Nótalo. Él comienza diciendo, me rodearon ligaduras de muerte, y termina diciendo, en el versículo 5, termina diciendo, me tendieron lazos de muerte. Lo que esto nos indica es que el corazón de lo que David está intentando decir se encuentra en el centro de esa estructura. Él dice, torrentes de perversidad me atemorizaron y ligaduras del Seol me rodearon. Sí, no se refiere a que haya muerto literalmente. Más bien está hablando de ese temor profundo que tenía. Él estaba atemorizado. ¿Por qué? Por el Seol o por las ligaduras del Seol, porque probablemente él moriría. Estaba huyendo por su vida. En una ocasión, Saúl lo estaba buscando, en el Salmo del día de ayer lo pudimos mencionar, y mientras Saúl corría por un lado del monte para cazar a David, David corría por el otro lado del monte para huir de Saúl. Él estaba en la cueva cuando Saúl lo estaba buscando para matarlo. Luego, Saúl con un ejército estuvo buscándolo al punto que en medio de su ira mató a los sacerdotes del Dios Altísimo. La evidencia más grande de que el Espíritu Santo había abandonado a Saúl es que él mató a los sacerdotes de Dios. Ahora bien, también sabemos que un demonio lo atormentaba. Era poseído por el demonio ocasionalmente. En una de esas posesiones demoníacas que experimentó Saúl, tomó una jabalina y se la lanzó a David, intentando matarlo, mientras que David se encontraba intentando traerle un poco de paz, un poco de calma. Como dicen el adagio popular, así paga el diablo a quien bien le sirve. David tuvo temores con respecto a su muerte durante muchas ocasiones, pero él pudo acercarse a Jehová. Mira cómo es que él, a partir del versículo 6, él habla de la respuesta del Señor en el tiempo de la angustia. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esta afirmación de David podría ser repetida también por ti. ¿Podrías repetir como David esta afirmación? El famoso comentarista Francis Bacon afirmó con respecto a este versículo, en mi angustia. Si escuchas el arpa de David, vas a oír muchos cánticos tristes, endechas, así como villancicos y cantares. Y la pluma del Espíritu Santo ha trabajado más en describir las aflicciones de Job que las alegrías de Salomón.
vemos en bordados y tapices que es más agradable tener un patrón alegre sobre un fondo triste y solemne que cuando la cosa es al revés. Juzga, pues, de los placeres del corazón por los placeres del ojo. Ciertamente, la virtud es como los olores preciosos, son más fragantes cuando son exprimidos, porque la prosperidad manifiesta el vicio, pero la adversidad manifiesta mejor la virtud. Esto es lo que está pasando. Nosotros alabamos mucho mejor a Dios cuando somos rescatados de momentos de angustia que cuando estamos viviendo tiempos de holgura y de relajo. Cuando no estamos experimentando situaciones difíciles en nuestra vida, solemos olvidar al Dios que nos ha libertado. Esto es verdad para la iglesia hoy. El reclamo de Cristo a la iglesia de la Odisea fue exactamente ese. La iglesia de la Odisea fue una iglesia bien privilegiada por Dios. Un buen lugar, una buena economía, unos buenos ingresos en la iglesia, unos cristianos tibios que no pudieron de verdad entregar su vida al Señor. Este es el contexto en que nosotros vivimos también. Cuando pasamos tiempos prolongados en los cuales no hay aflicciones en nuestra vida, solemos perder nuestra intimidad con Dios, nuestra vida de oración y sobre todo nuestra comunión. Solemos perder cánticos de alabanza expresados con un corazón verdadero y empezamos simplemente a proferir palabras vanas que se las lleva el viento, repeticiones que no tienen ni cobran sentido para nosotros en nuestra vida. Pero la historia de David evidentemente nos muestra que nosotros podemos alabar con un corazón mucho más sincero a Dios cuando está fresca la situación en la que nos encontramos. Mis hermanos, poco agradecidos, mal agradecidos, son nuestros corazones cuando al momento en el que Dios responde a nuestras súplicas, simplemente seguimos adelante y no hacemos un alto para hacer un homenaje de gratitud a nuestro Dios por lo que ha hecho con nosotros. Cuando Él nos ha sanado, lo mínimo que deberíamos hacer sería cantar al Señor en gratitud por la salud. Cuando Él nos ha librado de las manos del enemigo, lo mínimo que deberíamos hacer es caer en sus propias manos, en las manos de Dios. Debe haber una actitud agradecida a Dios. Esto no es el ejemplo del pueblo de Israel. Una de las ofrendas establecidas por Dios fue la ofrenda de gratitud. La ofrenda de gratitud era una ofrenda que era llevada al templo por aquellos que habían recibido un bien de parte del Señor y querían agradecerlo. Dios no quiso que el pueblo pasara por alto los momentos en los cuales Él respondiera a sus oraciones. Él deseaba que el pueblo entendiera al escuchar esto y al ver que Dios estaba operando en su voluntad preciosa, que el pueblo inmediatamente acudiera al lugar de la presencia especial de Dios, a Jerusalén, con ofrendas en sus manos. Algunas eran ofrendas mecidas, pero la intención de Dios no es que fueran ofrendas grandísimas y portentosas, sino que reflejaran un corazón agradecido. Algunas veces la ofrenda de gratitud solamente fue harina, a veces solamente fue trigo, ocasionalmente solo fue un pajarillo, una tórtola. Dios no estaba pensando en lo portentoso de lo que podíamos hacer, sino que Él estaba pensando en la gratitud que nuestro corazón debería expresar cuando Él concede nuestras peticiones. El ejemplo de David es el ejemplo de un hombre que alaba al Señor, que sabe agradecer al Señor las cosas que Él ha hecho en su vida. Al final de su vida, con todo y sabiendo que Dios le dijo, tú no serás el que construirás el templo, Él no estuvo satisfecho, sino que Él preparó todas las cosas, se las dejó a su hijo Salomón, oro, plata, madera, el terreno, para que finalmente Salomón construyera el templo. Él era un hombre con un corazón agradecido. La tierra, si nosotros vemos en el versículo 7, fue sacudida y tembló y se conmovió en los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó Dios. Esta es la manera en la que empieza David a retratar la indignación de Dios con respecto a él, a lo que él está haciendo. Dios se ha indignado y esto es lo que vemos en nuestro salmo. Es una oración que muestra algunos elementos con respecto a la forma en la que Dios se indignó para rescatar a su hijo, a David.
Hay una descripción metafórica también aquí con respecto a lo que pasó. Nótalo. Tiembla la tierra, Dios se enoja porque dice que humo sale de su nariz y de su boca fuego consumidor. Dice que los cielos se inclinan, que Dios cabalga sobre un querubín. Qué maravillosa metáfora, mis hermanos. El pensar en eso es algo que eleva mi pensamiento a un nivel incomprensible y solamente fantasioso. Dios cabalgando sobre un querubín. Los querubines han sido descritos en la Biblia como una especie de monstruos. Tienen varias caras, varios ojos, varias alas. Pero dice que sobre esta criatura mítica y maravillosa, el Señor se encuentra cabalgando. ¿Qué tal la expresión de que Dios voló sobre las alas del viento? Para decir que Dios está yendo hasta allá al rescate. Él se encuentra manifestándose en el mundo. Cabalgó sobre un querubín, voló sobre las alas del viento, luego las tinieblas lo escondieron, las aguas, dice que la oscuridad de las aguas y las nubes de los cielos, pero que cuando Dios resplandece, las nubes no se mantienen. Al final, hasta el versículo número 15, él continúa afirmando este tipo de metáforas para hablar acerca del portento, la majestad del Dios en el que hemos creído. ¿Es así el Dios en el que tú has creído? ¿Es así el Dios en el que he creído? Luego, dice que Dios hizo proezas para rescatarlo. Mira lo que hizo. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, me sacó a lugar espacioso. Y luego habla del premio del Señor. El Señor ha premiado a David conforme a su justicia. Pero vamos a ver esto de una manera un poco más detallada el día de mañana. Sin embargo, permíteme concluir breve y anticipadamente, como dice el versículo número 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. ¿Esperas en él? ¿Tienes este tipo de corazón para el Señor? Dios es tan especial para ti como tú lo eres para él. Podrías acercarte con David a cantar con total seguridad, con bombos y con tambores. Lo que está diciendo David: oh Señor, tú eres mi escudo, mi refugio. La tierra teme delante de tu presencia, los montes huyen, las tinieblas son densas porque nadie puede verte. Vuelas sobre las alas del viento, te encuentras en todo lugar. He esperado en ti y tú me rescatarás. Cuán grande es nuestra confianza y nuestra alabanza para hacer este tipo de descripciones con respecto a Dios. ¿Te has sentado alguna vez en la noche o la madrugada y has empezado a describir la grandeza del Señor? Tú eres el general del ejército, tú eres quien dirige el mundo, tú sostienes el mundo bajo tu poder, por tu mano. Señor, tú controlas los sucesos. Señor, tú me has ayudado en mi vida. Señor, previamente tú lo has hecho. ¿Has descrito a Dios de esa manera con respecto a tu propia vida? Mis hermanos, nuestra lengua se convierte en una lengua de oro cuando aquel que estamos alabando y exaltando es más valioso que el oro. Padre, gracias quiero darte por este tiempo y este devocional. Bendita sea la roca de nuestra salvación. Tú eres nuestra roca. Tú eres Yahweh Isaí, el que nos ha sostenido, el que no nos ha dejado caer, el que nos lleva y nos protege, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra torre fuerte. Tú eres el cimiento sobre el que estamos parados, Señor, y no permitirás que resbalemos, porque tú amas a tus hijos y es a través de Cristo Jesús que nos ves en dignidad. Nuestra roca ha sido afirmada, nuestro Salvador ha sido enviado, nuestro Rey nos ha rescatado. Bendito sea su nombre sobre todas las cosas. Bendito sea nuestro Rey. Amén y amén.
roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Sea Dios. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Cuánta indignidad, mis hermanos, se siente cuando vemos una descripción tan gloriosa del Señor como esa. Y cuando nosotros pensamos en David realmente delante del Señor diciéndole todo esto y comparando nuestra vida de intimidad con el Señor, cuán lejos, cuán alejados nos encontramos de esa intimidad y esa profunda comunión de David con el Señor y esa manera de él relacionarse con él y describirlo. El Señor sea cada día haciendo más nuestro corazón como el corazón de David, más como el corazón de un hombre conforme a él. Ojalá y Dios algún día cuando estemos delante de él pueda decir de nosotros como de David que somos creyentes conforme a su corazón. Mis hermanos, Dios los bendiga mucho este día y los ayude, y que el Señor sea manifestando tal magnitud y grandeza en sus vidas, enseñándoles a esperar y también a agradecer profundamente cada una de las oraciones concedidas por Él. Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde. Nos vemos esta noche a las 6 de la tarde en las redes. Chao, chao.